Hola, antes de todo, quiero decir que yo ya dije 10.000 veces el cromas, no porque ya haya grabado esto después de que lo diga, sino que lo voy a tener que decir de nuevo porque el audio no se grabó bien. Les cuento, yo tengo la webcam que acabo de comprar para que mejore la calidad de todo. Tiene un micrófono horrible y pues hizo que pasara esta cosa. Tardé 1 hora 20, ¿es verdad? ¿Me escuchan? Bueno, hola. Yo sé por qué voy a hacer esto. He visto suficiente. Estoy muy estresado y voy a hacerlo de nuevo. No me importa. Son las 12:41 de la noche y voy a decir de nuevo 10.000 veces el cromas. Lo voy a hacer de nuevo, no me importa. No me importa. Tengo aquí hasta la cena, o sea, amigo, me siento horrible. Mira, aquí está la maldita cosa donde estaba grabando. Pero ya me da igual. Ya me da igual, amigo. Me voy a quitar estas cosas. Yo no sé para qué las quiero. Cromas. Y antes de que me digan algo, el croma, si estás viendo esto, sé que no lo va a ver. O sea, no. Esto es algo que me estresó demasiado. No sé qué pasa. Y pues bueno, vamos de nuevo. Lo voy a volver a hacer. Y hasta en menos tiempo. Entonces, allí vamos. Lo hice porque vi que todos han hecho un video de este estilo. Y pues bueno, nadie ha dicho 10.000 veces el cromas y pues lo digo. O sea, no quiero ni dedicarle palabras a él porque sé que no lo va a ver. Entonces pues me lo ahorro porque, o sea, no lo va a ver. O sea, da igual, o sea, no lo va a ver. Dale. El cromas. ¿Qué pasó? Ah, es verdad, perdón. Bueno, lo voy a poner un poquito más para de una vez. El contador un poquito bugueado, ¿eh? Cromas. Voy a decir 20.000 veces el cromas. El poder del rayo McQueen me tiene que dar la velocidad. ¡Vamos, McQueen! Cromas. El Ay, cromas, se me fue uno.
El cromas, 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 el cromas. ¿Qué se le va a hacer? Yo estoy acostado en mi camita, bonito, cenando, bueno, viendo la tele, yo que sé. Bueno, voy a estar aquí porque el video no me va a quedar mal. Yo pensé en grabar el video, en subir el video, así nomás poniendo el texto en el inicio. Estoy devastado. Ya no quiero hacer esto. Pero no. Dije, ¿por qué te vas a poner de chillón? Hazlo de nuevo. Y lo voy a hacer de nuevo. Tengo aquí hasta mi café, amigo. Seguimos. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, 6, cromas, el cromas, el cromas, el cromas, porque se me fueron ahí unos. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. ¡Ah! No sé ni hablar. El cromas, 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 cromas, el cromas. Vamos. Déjame arreglar esto. Let's go. Ya llevamos la mitad, ya llevamos la mitad, ya llevamos la mitad. No, no vamos. Vamos, let's go, vamos, let's go, let's go, let's go. Bueno.
Yo qué sé, bro. Vámonos. Cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ahí se lo fue uno, ¿eh? Cromas, 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 cromas. Espérame. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. ¡Oh! El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. 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 Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 el cromas, 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 el 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 cromas, al cromas, cromas, se me fue ahí. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. ¡Ah! Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas.
Ah, no estoy diciendo no sé ni qué no estoy diciendo. Cromas, por si ahí se me fueron. Bro, ¿por qué se grabó mal? El cromas, ¿qué pasó? El cromas, Ay, el cromas, el cromas, hombre. Uf. Literalmente tenía hasta la miniatura hecha. Ya. Puerto Rayo McQueen. Vamos. Vamos, Rayo McQueen. Ah, se me pasó el 2030, el año en el que vamos a pelear en la vida, comas. En la velada. No es broma, es broma, cromas. Dije 2 veces eso, es broma. Tú y yo, equipo, team, no sé. Cromas. El cromas. El Oh, parezco IA. El cromas, 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 el 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 cromas, 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 el 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 cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas.
El cromas, cromas, el 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 cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el 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 cromas, 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 que el cromas, uy, se me fue uno, cromas, el 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 cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Yo me estoy escuchando bien, ¿no? Oh, cromas, 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 cromas. XD. Sí. Sí me estoy escuchando bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, vale. Cromas, 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 cromas. Ey, no. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ay, cromas, cromas, porque si me fueron dos que no. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, 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 el 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 cromas y cromas. Bueno, perdón si no estoy siendo como muy, así como que no me veo tan chido porque es que yo ahorita ya comenté mucho, ya hablé mucho. Se me fueron muchas, se me fueron muchas cosas que pasaron en ese video que estuvieron muy buenas, muy chidas. Pues me siento mal de que se ha ido todo,
pues, a la basura. Entonces, pues, bueno, espero que mínimo el Cromas vea esto, ¿no? Si no, si tienes todo 20 visitas, no habrá valido la pena de nada. Ahí me dicen en los comentarios si valió la pena o no. Estoy hablando solo, nadie va a ver este video. Cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. Ya es la 1 de la mañana, lol. Cromas, 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 cromas. Hasta la cabeza chueca. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Uy, se me fue uno. El cromas, 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 el 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Ay. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 que se me fueron unas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. El cromas, 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 se me fue uno, El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas, cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Ay. El cromas, se me fue uno. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas.
El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Hay cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas, cromas. El cromas. Vamos. 4000. Uy. Uy, un poco más de la mitad. Vamos. Let's go. Cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 va, cromas, cromas, perdón. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 cromas, el cromas. No sé qué pasó ahí. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas, cromas. El cromas, 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 cromas. Vamos.
Cromas, 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 el 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 cromas, 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 el 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 cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas, 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 el 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 cromas son, ay, el cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 uf. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas. Cromas, cromas, cromas. Cromas, cromas, cromas. El cromas. Ya casi. He dicho 15.000 veces el cromas hoy. Se contó. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas.
cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Me ven los labios ya, gente. Ay, Dios, vamos. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, se me fue una. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ay. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Y el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas. Oh my god, bro.
Ya me ensucié y todo. Da igual. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ey, dije un chorro de veces y lo hice mal. Más o menos. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Me duele la garganta. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ahí se me fue una. Cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. 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 Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas. Se fue una. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Uy, sí, 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 sí. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 se me fue uno. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas.
Cromas. Uy. Vamos. Cromas. El cromas. Oh, faltan 3000. Let's go. Estoy aún no acabo. Problemas comerciales.
El cromas. Estamos a nada. He dicho 18,000 veces. Oh, Dios mío, no me puedo creer. Es la 1:40 de la noche.
Oh my god, ya me cremas, 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 el 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 cremas. El cremas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. El poder del Rey McQueen va a ser que ahora lo haga así. Y vamos a llegar a 900 así, mira. No puedo ni chisquear los dedos porque los tengo llenos de grasa por el maldito pan. Velocidad. Soy veloz. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ay, parecía que gemí, parecía gemido eso que acaba de hacer, no puede ser, me van a sacar un clipazo o algo, mis compañeros de la escuela van a empezar a joder como siempre, o lo que sea. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. ¡No! Se me fue el 888. No pasa nada. Cromas, 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 cromas. ¡Ay, Dios mío! Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Hay cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas. El cromas. Mira más, mira más. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas.
Cromas, 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 estoy tan cerca. El cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Voy moviendo esto ya para que quepa el 10.000, yay. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 el 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 cromas. Cromas, 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 el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Ay, 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 ay. Cromas, 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 el 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 cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas. Me duelen los dedos. Ay, 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 me duele bien feo. Cromas, 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 cromas. Y no me duelen por dar dando clics. O sea, yo cojo metidades y no me duelen. Me duelen porque tengo este dedo como así todo el tiempo, ¿sí? Y cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. El cromas, 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 el cromas. O sea, estoy así, con estos dos así. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, 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 cromas. Cromas, cromas, cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. Cromas, 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 cromas. Oh my god. Cromas, 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 cromas. El cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas, el cromas. El cromas, 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 el cromas. El cromas, 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 el cromas. Cromas, 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 cromas,
se me fue, no hay. Una, no, ¿qué estoy diciendo? 1, 2, 3. Cromas. El cromas. El cromas. ¿Qué pasa con el fondo? El cromas. Dios mío, de nuevo lo voy a hacer. ¡El cromas! ¡Vamos! ¡Soy un crack! ¡Vamos! 20,000 veces lo tuve que decir. ¡Vamos! Gracias a todos los que vieron el video, se los juro. Croma, recupérate de tu salud. Espero que este mensaje te llegue. Espero que te recuperes, lo que sea. Pero, aunque no sé que no sé si, no, estoy seguro que no lo vas a ver, pero muchísimas gracias a todos por haber visto el video. Que no, ni de broma lo vio nadie. Tiene 20 visitas. Que no ves que les dieron 100 impresiones y tiene 20 visitas. Bueno, 100 impresiones son 2 visitas, yo creo. Pero bueno, da igual. Muchísimas gracias por haber visto el video. Estoy loquísimo. 20,000 veces lo dije. Son las 2 de la mañana. Casi 3 horas aquí. Pero no me importa. Valió la pena. Y que el audio se haya grabado mal, ¿no? No se grabó mal. Gracias por verlo. Che, esto es una maldita locura, no me lo puedo creer. Suscríbanse, me lo merezco. No lo dije 10,000, lo dije 20,000 veces. Suscríbanse, por favor, a mi canal. Y al cromas. No recuerden darle su like. En serio, muchísimas gracias por todo. Estoy tratando de crecer. Siempre he querido crecer en YouTube. Ser alguien en YouTube. Y pues, espero algún día lograrlo. No sé por qué hice esto, pero gracias a todos. Gracias, Cromas. No sé por qué. O sea, gracias, no sé. Gracias a todos. Gracias. ¡Lo hice!